Bueno, gracias por... Lo primero, debo partir por ahí, ¿no es cierto?, con dar los agradecimientos por la invitación. Primera vez que me invitan al Museo Histórico Nacional a presentar. Aprovecho en dar el aviso. No, pero de verdad que muy agradecido porque, bueno, como decía Javiera, trabajé un tiempo acá en el área de educación y eso así, sin duda que fue una experiencia una gran experiencia en este museo, parte importante de las primeras reflexiones, discusiones, investigaciones sobre el tema del patrimonio cultural, sobre el tema de los museos se dieron aquí. Además, trabajamos con un equipo muy potente en ese momento. Por aquí hay varias de esas personas con las cuales compartimos muchas reflexiones, ideas. Me viene un déjà vu y me recuerdo de unos talleres aéreos de museología, pero bueno, ese es otro tema a propósito de algunas experiencias de trabajo que tuvimos en el museo. Así que muy para mí importante estar en este espacio y con una gran complejidad porque, bueno, hay tanto que decir, tanto que hablar y los tiempos son bien cortos, así que trataremos de instalar, sobre todo en esta mesa que se refiere a pensar las audiencias. Me parece que lo relevante en este pensar la audiencia es un pensar debatiendo y por tanto lo que les voy a compartir en cierta forma tiene mucho que ver en cómo se instalan ciertas ideas para ese debate que creo además que es un debate que va a seguir, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces hay tres temas que quiero tratar de abordar. Uno sobre algunos de los temas que justamente yo he ido trabajando sobre la noción de campo patrimonial, la idea de campo del patrimonio, y voy a comentar cómo se relaciona con audiencia, el tema de los estudios patrimoniales y terminaremos con el tema de las audiencias. Las audiencias van a aparecer al final, ahí algo aparece de audiencias, pero un poco porque realizo el siguiente ejercicio y en este ejercicio aplico una fórmula marxiana, por cierto, y en ese contexto, ¿no es cierto?, como decía Marx, toda discusión sobre la distribución es una discusión sobre la producción. Es decir, difícilmente podemos discutir sobre la distribución si es que no hay una discusión, ¿no es cierto?, sobre lo que es la producción. Parte de eso se ha hecho, entiendo, en estas mesas, ¿no es cierto?, al discutir sobre, ¿no es cierto?, o al pensar el museo, el patrimonio, ¿no? Pero aprovechando eso, vuelvo un poco, ¿no es cierto?, sobre esa instancia. Entonces, me parece que es interesante la discusión que hay y esta relación que se da entre el estudio histórico del museo y en esto, tomando palabras de nuestro amigo Luis Gerardo Morales, ¿no es cierto?, hay tres elementos que son interesantes cuando uno piensa la discusión y esta investigación sobre el museo, en esta triple dimensión. Primero, como un espacio productor de sentido; segundo, como una transmisión susceptible de comunicación interactiva; y tercero, que creo que hay un tema que es muy importante vinculado a la audiencia, ¿no es cierto?, como una arena de reproducciones hegemónicas, de sociabilidades y reapropiaciones simbólicas de las memorias sociales. Ahí, sin duda, aprovechando, ¿no es cierto?, esta cuña de Luis Gerardo Morales, es un poco instalar, ¿no es cierto?, el cómo vamos a entender o cómo vamos a llegar, ¿no es cierto?, a la audiencia en el caso de los museos. Desde mis aproximaciones con el campo del patrimonio cultural, sigo sosteniendo, y creo que en eso hay un cierto consenso, hay un texto que sigue siendo clave para discutir los temas de patrimonio, museos en América Latina. Es un texto que para mí funda lo que es el campo del patrimonio cultural, que es el texto Cultura Híbrida, estrategias para entrar y salir de la modernidad de Ernesto García Canclini. Y ahí, ¿no es cierto?, él entrega una serie de elementos que adquieren una dimensión que es muy importante para discutir hoy día. En este texto, ¿no es cierto?, cuestiona la necesidad de una teoría social del patrimonio, plantea esta idea, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural como una problemática, cómo situar, ¿no es cierto?, una discusión de pensar el patrimonio en términos de una adaptación no mecánica de otras teorías sociales. De hecho, en la página 182, a nota a pie de página, nos plantea, ¿no es cierto?, comillas, un uso más sistemático debiera plantear, como en cualquier importación de conceptos de un campo a otro, las condiciones epistemológicas y los límites de uso metafórico en un área para el cual no fue trabajado la discusión sobre el patrimonio cultural. En esta argumentación lo que nos dice Canclini un poco es cómo, ¿no es cierto?, entonces poder discutir un marco teórico y metodológico sobre la temática o el fenómeno del patrimonio cultural. Y eso, retomando esos elementos, es que, ¿no es cierto?, uno podría hacer
emergencia de lo que hoy día creo que ya se habla y hay un cierto marco de consenso sobre lo que entendemos como campo cultural del patrimonio, ¿no? Que en este contexto lo que voy a hablar es de campo patrimonial. Sin embargo, en ese mismo texto, Canclini, ¿no es cierto?, García Canclini adopta la noción de capital cultural como el eje articulador de una propuesta que busca dinamizar la noción de patrimonio e incluso, comillas, la reformulación del patrimonio en términos de capital cultural. Y ahí creo que al hacer uso de este concepto de capital cultural, ata todo este esfuerzo epistemológico que él instala, ¿no es cierto?, de una u otra manera a esta noción clásica y tradicional de vincular patrimonio cultural igual a herencia cultural. Y que es algo de lo que nos vamos a desechar rápidamente. Entonces, nos parecen relevantes los planteamientos de Canclini porque busca dinamizar este concepto, delimitar, ¿no es cierto?, un campo de estudio, ¿no? De hecho, llega a proponer incluso una teoría social del patrimonio. Sobre eso nosotros hacemos un distanciamiento y, ¿no es cierto?, buscamos rearticular una propuesta de investigación que más está vinculada a la idea de los estudios del patrimonio cultural o estudios patrimoniales, y desde ahí, ¿no es cierto?, se deriva esto que podríamos denominar como estudios de museos. Asumiendo esa mirada, ¿no es cierto?, claramente hoy día hablamos del patrimonio cultural como una construcción social. Según Lawrence Pratt, comillas, no existe en la naturaleza, no es algo dado, ni siquiera un fenómeno social universal, ya que como se produce en todas las sociedades, ya no se produce en todas las sociedades humanas ni en todos los periodos históricos. También significa correlativamente que es un artificio, ideado por alguien o en el decurso de algún proceso colectivo. Cierre comillas. Por tanto, pensar el patrimonio cultural desde esta perspectiva como construcción social nos instala inmediatamente, ¿no es cierto?, en una propuesta, tanto teórica como metodológica, que buscaría, ¿no es cierto?, discutir cómo se configura aquello que hemos denominado patrimonio cultural, que me parece que es clave para después repensar el tema de la audiencia. Y esto se va articulando con esto que acabamos de decir, ¿no es cierto?, los estudios patrimoniales. Mónica Tarrien, de Colombia, comillas, nos plantea el carácter interdisciplinario de los actuales estudios de los monumentos. Nosotros planteamos del patrimonio cultural, con las distintas perspectivas disciplinarias es posible recuperar tras él no solo la historia de los personajes o grupos dominantes, sino de aquello que fue excluido o desconocido, las huellas de los que dejaron su rastro en otro tipo de evidencias materiales. Cierre comillas. Por tanto, efectivamente, el saber científico, para denominarlo de alguna manera, si bien ha permitido una mejor comprensión del patrimonio como un fenómeno complejo, como un fenómeno dinámico, ¿no es cierto?, no ha roto en cierta forma su institucionalización y jerarquización real y simbólica. Y esto es reforzado por Carolina Crespo, antropóloga argentina, que nos va a plantear lo siguiente, comillas, mientras sectores subordinados que han sido estigmatizados tradicionalizan de maneras heterogéneas sus prácticas culturales y demandan ser visibilizados, en la práctica son las instituciones estatales que seleccionan el patrimonio y lo gestionan, las instituciones científicas que lo investigan y los organismos internacionales que velan a distancia por él, quienes se arrogan la autoridad para tornarlo parte de un inventario, fuente de investigación, defensa, protección. Cierro comillas. De lo anterior se puede derivar, ¿no es cierto?, que la existencia de un campo específico que aborde las temáticas y problemáticas del patrimonio, tomando en cuenta y considerando la perspectiva de Bourdieu, es un espacio social donde se ubican estratégicamente los distintos agentes sociales, conformando una red de relaciones entre posiciones como un espacio de juego, donde los agentes pueden actuar, pero a su vez también se encuentran limitados por las mismas reglas que conforman dicho campo. Para la configuración de dicho campo es clave transitar, por tanto, del capital cultural, que era la propuesta inicial de Canclini, al capital simbólico, y de la idea de patrimonio a la idea de patrimonialización. Esto implica que todo proceso de producción de patrimonio, es decir, de patrimonialización, posee una historia, posee tiempo, posee etapas, y que estas etapas hemos identificado como las de producción, distribución, intercambio y de uso. Cuando hablamos justamente del uso social del patrimonio, ¿no es cierto?, es cuando entonces aparece o emerge, ¿no es cierto?, la idea de la audiencia. Situar la temática patrimonial como una producción simbólica de la sociedad es uno de los aspectos claves de la propuesta.
ya que en el espacio patrimonial lo que se juega corresponde a la capacidad de dotar de carácter patrimonial a las obras culturales, entendiendo por obra cultural toda producción humana, un capital simbólico que transforma los bienes culturales en algo más que un simple resultado de la creatividad humana, sino más bien en una representación muchas veces esencialista, como pilar fundamental que vincula imaginadamente a los seres humanos con su trascendencia en tanto cuerpo social. Caracterizar entonces lo patrimonial como una construcción social que desenvuelve en un campo a través de una disputa por un capital simbólico que se activa en el proceso de patrimonialización es definirlo como una estructura estructurante, que se expresa empíricamente a través de un concepto que también va a ser clave, que es el concepto de hábitus. Hábitus sería, ¿no es cierto?, la encarnación de toda esta estructura, de todos estos procesos en los sujetos. Bourdieu nos dice, comillas, trata de reconstruir en torno al concepto de hábitus el proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. Entonces, al asumir que existe un campo patrimonial, al dar cuenta que este campo está constituido por esta disputa por el capital simbólico, ¿no es cierto?, es importante ahora insertarlo en un campo específico o un contexto específico de este campo patrimonial. Y en este caso lo que he elegido, ¿no es cierto?, es el momento a través del cual el mercado, ¿no?, y su emergencia, ¿no es cierto?, llega a coaptar, en cierta forma, o se introduce, ¿no es cierto?, en aquello que hemos denominado como campo cultural y por tanto también el campo del patrimonio y los museos. Pensar en el mercado, o mejor dicho, pensar en las audiencias fuera del mercado, ¿no es cierto?, es no pensar en definitiva desde la audiencia. Pensar el mercado es pensar sobre las audiencias. Y esto tiene puntos críticos y complejos. Por eso, ¿no es cierto?, lo que se requiere en este caso es resignificar el concepto de audiencia, resemantizar el concepto de audiencia, eso es lo que quería decir, ¿no? Y hacia eso nos vamos a aproximar en cierta forma. Pero antes de llegar al tema de la audiencia, ¿cómo se gestó esta introducción? Ana del Sarto nos plantea, a propósito del golpe militar del 11 de septiembre de 73, comillas, muy pocos intelectuales chilenos en ese momento logran articular esta institucionalización de la represión interna a cambios específicos estimulados a nivel global por las relaciones geopolíticas. Es el capitalismo mismo que está cambiando de naturaleza. Sus espacios de productividad y sus modos de acumulación de capital se transforman. Las transformaciones económicas y tecnológicas a nivel internacional se corresponden a mutaciones teóricas críticas, tremendamente importantes. Es aquí donde aparece la dimensión de los pos, el posmodernismo, el postestructuralismo, ¿no?, o el postcolonialismo. Esto se permea al campo cultural en distintos niveles. La misma Ana del Sarto nos va a plantear, casi todos los canales de producción simbólica y de comunicación social estaban centralizados y dominados por el Estado autoritario. En ese contexto, una cita de José Joaquín Brunner, que nos plantea que en este contexto, ¿no es cierto?, el Estado, referente a la cultura, ¿no es cierto?, entregó la regulación de los procesos comunicativos a los circuitos privados coordinados por el mercado. Y por otro, por cierto, arrancó de la esfera judicial los recursos represivos, justificando esta acción como parte de una cruzada ideológica. Este para mí es el punto crítico para repensar las audiencias, el momento en el cual la introducción del mercado llega al campo del patrimonio cultural. Y con esto no es que quiera decir que hoy es posible pensar, ¿no es cierto?, el patrimonio, pensar la audiencia sin el mercado. Lo que digo, ¿no es cierto?, es que hay que pensar la audiencia, ¿no?, con el mercado, pero justamente cómo resignificar, ¿no es cierto?, también este concepto de audiencia. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, podríamos entonces plantear que si bien, ¿no es cierto?, la dictadura es derrotada en el plano de lo político, en parte su proyecto cultural pervive en la privatización y la tradicionalización de la cultura y el patrimonio cultural. Dos aspectos que son tremendamente importantes del proyecto autoritario. Por un lado, la privatización, ¿no es cierto?, o la introducción del mercado, pero por otro, ¿no?, y en este efecto de tensión, pero que llega a complementarse, el proceso de la
tradicionalización de la cultura y el patrimonio. Ahora aparecen las audiencias. Para hablar de la audiencia, voy a citar a Jacques Batrich, que nos plantea: la audiencia es una problematización, una manera de capturar conceptualmente la variedad de prácticas comunicativas y de procesos de mediación de la subjetividad. Es decir, adoptamos lo que se denomina una perspectiva constructivista al indagar en torno a la construcción ontológica de la noción de audiencia. En ese sentido, los estudios actuales de audiencia, ¿no?, lo que hacen, ¿no es cierto?, ya sea como estudios especializados en niños, adolescentes, en tercera edad o en los centrados en las cuestiones de género, ¿no?, por citar algunos de los más numerosos, no hacen otra cosa que considerar a grupos sociales concretos para poder detectar en ellos, ¿no es cierto?, comportamientos regulares más extendidos entre sus miembros. Otra manera de pensar las audiencias también es que ésta está conformada por individuos. Los trabajos que tratan acerca de las particularidades psicológicas forman parte claramente, ¿no es cierto?, de esta tendencia, como por ejemplo los trabajos, ¿no es cierto?, de Wilson, quien analiza los procesos de identificación como experiencias cognitivas, o de Calvo, cuyo trabajo estudia los lazos afectivos que se generan entre el espectador y los personajes, por ejemplo, televisuales. Entonces, situado desde ahí sobre lo que entendemos como audiencia, al hablar de los museos en el caso de Chile, nos parece que hay una cosa que es importante, que tiene que ver con justamente, ¿cierto?, para pensar este Museo Histórico Nacional. Y aquí voy a hacer esto y algunas cosas algunas citas que me parecen interesantes. Por ejemplo, el Mercurio del 2 de septiembre de 1982, a propósito de la reinauguración de este museo, dice, comillas: como es natural, los proyectos e iniciativas relativas a un museo histórico nacional se confunden con el mismo nacimiento de la patria. Un secreto instinto, al que muchos han dado el nombre de tradición, induce a los pueblos civilizados a conservar como verdaderas reliquias aquellos símbolos y objetos en que la comunidad puede reconocer el nacimiento y desarrollo de su propia identidad. El diario La Segunda, de la misma fecha: sin que nadie se los diga, los niños empiezan a comprender la idea de país, y preguntando, descubrirán que hacer Chile fue tarea de todos y no del grupito tal o cual. Es decir, ese museo enseña silenciosamente el sentido de unidad, elemento que nos hizo en algún momento brillar como un faro en América Latina. Y es bueno que los niños aprendan valores permanentes, mucho más altos que intrascendentes frasecitas huecas de algún genio de turno. Entonces, para cerrar, sin duda que al hablar de audiencia, de una u otra manera, ¿no es cierto?, estamos hablando desde un enfoque de mercado y de marketing, por cierto, sobre el patrimonio cultural. Y si es que esa es la lógica, también entonces podríamos hablar, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, lo que yo denomino el monopolio de la oferta, cómo, ¿no es cierto?, estas instituciones patrimoniales, o en el caso también de los museos, ¿no es cierto?, se han situado, ¿no es cierto?, desde el monopolio de la oferta, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, ha implicado en gran medida, ¿no es cierto?, cómo escogen, cómo seleccionan, ¿no es cierto?, los discursos, y cómo para la demanda, ¿no es cierto?, en ese sentido, es una demanda que está completamente debilitada. A lo menos si no hay monopolio, hay colusión, a propósito con los tiempos actuales. Y solo cerrando, toda discusión sobre este Museo Histórico Nacional me parece que es interesante en términos de su rediseño de la exposición permanente a través de una discusión sobre la colección. Si no hay una discusión sobre la colección y lo que ésta implica, solo va a existir un cambio a nivel museográfico y solo de adecuación museográfica. Cuando se discuta el tema de la colección, por ejemplo, ¿qué sucede con toda la temática o de la colección arqueológica y etnográfica que hoy día está en el Museo de Historia Natural, por ejemplo? ¿Y por qué además permanece en el Museo de Historia Natural y no se está pensando en un museo como pasa en otros países de América Latina, ¿no es cierto?, en un museo arqueológico, etnográfico e histórico? Pero además también la propia noción de histórico tiene unas complejidades. Y ahí implica la colección también discutir sobre la curaduría, porque nosotros organizamos la colección de acuerdo a materialidades, pero también aquí a lo mejor un salto que hoy día se requiere dar es cómo organizar la colección de acuerdo a temáticas. Un poco también algunas experiencias que existen a nivel internacional. De hecho, el propio Museo de Bellas Artes a lo menos intentó, duró muy poco, pero intentó en ese concurso de dos curadoras, o sea, dos curadorías
y la existencia de dos curadoras, hacer una distinción temática entre una colección que abarcaba colonia siglo XIX y otra que abarcaba siglo XX, por ejemplo. El experimento duró muy poco, pero ahí me parece que hay una posibilidad de repensar también cómo este museo puede hacer ese cambio y ese giro para pensar entonces la temática de las audiencias. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias.